¿Y si te dijera que el mayor error de la humanidad no fue comer el fruto prohibido? ¿Y si durante siglos hubiéramos interpretado mal una de las historias más importantes jamás contadas? La mayoría de las personas creen que el árbol del conocimiento representa el pecado, la desobediencia o la caída del ser humano. Pero para Baruch Spinoza, uno de los filósofos más revolucionarios de la historia, el verdadero significado era mucho más profundo y también mucho más inquietante, porque según su visión, el problema nunca fue el conocimiento. El problema fue la forma en que comenzamos a relacionarnos con él. La historia del Edén no habla de una fruta, no habla de una serpiente, ni siquiera habla de un castigo divino. Habla de algo que sucede dentro de ti cada día, algo que determina si vivirás libre o esclavizado, consciente o dormido, en paz o en conflicto. Y cuando comprendas lo que Spinoza vio detrás de este antiguo símbolo, es posible que nunca vuelvas a mirar tu propia vida de la misma manera. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué el árbol del conocimiento podría representar el momento exacto en que los seres humanos se alejaron de su verdadera naturaleza. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que el conocimiento libera o puede convertirse también en una prisión? Y si disfrutas de contenidos que unen filosofía, espiritualidad y transformación interior, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque los próximos minutos podrían cambiar tu forma de entender quién eres realmente. Para comprender el significado oculto del árbol del conocimiento según Spinoza, primero debemos entender quién era este hombre. Nacido en Ámsterdam en 1632, Spinoza desafió muchas de las creencias más arraigadas de su época. Sus ideas fueron consideradas tan radicales que fue expulsado de su comunidad. Muchos lo llamaron hereje. Otros lo consideraron uno de los pensadores más brillantes de todos los tiempos. Y la razón era simple. Spinoza se atrevió a plantear una pregunta que pocos tenían el valor de formular. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera separado de la naturaleza? ¿Qué pasaría si Dios no fuera un ser distante observando desde el cielo? ¿Y si Dios fuera la realidad misma? Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran una sola cosa. Todo lo que existe forma parte de una única realidad infinita. No hay separación, no hay división, no hay un yo aislado del resto de la existencia. Y aquí comienza el verdadero misterio. Porque si todo forma parte de una misma realidad, entonces la historia del Edén deja de ser un evento histórico y se convierte en una enseñanza sobre la conciencia humana. Durante siglos se enseñó que el conocimiento era peligroso, que la curiosidad condujo a la caída, que el ser humano fue castigado por querer saber demasiado. Pero Spinoza veía un problema en esa interpretación. ¿Cómo podría ser malo aquello que nos permite comprender la realidad? ¿Cómo podría ser un pecado buscar la verdad? Según su filosofía, el conocimiento auténtico no esclaviza, libera. Lo que esclaviza es la ignorancia. Lo que genera sufrimiento es vivir gobernados por impulsos que no comprendemos, por emociones que nos controlan desde las sombras, por ideas heredadas que jamás cuestionamos. Entonces, ¿y si el árbol del conocimiento no representara el conocimiento verdadero? ¿Y si representara otra cosa? Spinoza creía que los seres humanos sufrimos porque confundimos las apariencias con la realidad, porque reaccionamos constantemente desde el miedo, el deseo y la ilusión. Vivimos creyendo que somos libres, pero muchas veces somos arrastrados por fuerzas internas que ni siquiera entendemos, y ahí aparece el simbolismo. El árbol podría representar el nacimiento de una conciencia fragmentada, una mente que comenzó a dividir el mundo entre bueno y malo, correcto e incorrecto, ganadores y perdedores, yo y los demás. La separación comenzó en la mente, y con ella nació el sufrimiento. Imagina un océano. Ahora imagina una ola. La ola podría creer que es una entidad independiente. Podría pensar que está separada del mar. Podría sentir miedo de desaparecer. Pero la verdad es que nunca estuvo separada. Siempre fue océano. Para Spinoza, los seres humanos somos como esa ola.
Creemos ser individuos aislados. Nos aferramos a una identidad, a una historia, a una imagen de nosotros mismos, y olvidamos nuestra conexión con la totalidad. Cuando Adán y Eva comen del árbol, inmediatamente sienten vergüenza, miedo, separación. ¿Por qué? Porque surge una nueva forma de percepción. La percepción del ego. La percepción de una identidad separada. De repente aparece el yo, y junto con él aparecen el temor, la comparación y el conflicto. Quizás el verdadero exilio del paraíso no fue físico, quizás ocurrió dentro de la mente. Quizás el paraíso era un estado de unidad, y la expulsión fue la ilusión de la separación. Aquí encontramos una de las enseñanzas más poderosas de Spinoza. No todo conocimiento es igual. Existe un conocimiento superficial, aquel que acumula datos, opiniones, etiquetas, creencias, pero también existe un conocimiento superior. La comprensión profunda de las causas. La visión clara de cómo funciona la realidad. Para Spinoza, la verdadera libertad surge cuando comprendemos. Porque cuando comprendemos, dejamos de reaccionar ciegamente. Dejamos de ser víctimas de nuestras emociones. Comenzamos a ver los mecanismos invisibles que gobiernan nuestra vida. Y entonces ocurre algo extraordinario. El miedo pierde fuerza. La ira pierde fuerza. La ansiedad pierde fuerza. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque dejan de dominarnos. El verdadero fruto prohibido podría ser la ilusión de saber. La creencia de que entendemos cuando en realidad solo acumulamos conceptos. Y esta enseñanza es más actual que nunca. Vivimos rodeados de información, pero no necesariamente de sabiduría. Nunca habíamos sabido tanto. Y sin embargo, muchas personas se sienten más perdidas que nunca. Observa el mundo moderno. Miles de noticias, millones de opiniones, información infinita, pero también ansiedad infinita, confusión infinita, distracción infinita. Quizás estamos viviendo una nueva versión del mismo símbolo. Consumimos conocimiento constantemente, pero rara vez nos detenemos a comprender. Sabemos mucho sobre el mundo, pero poco sobre nosotros mismos. Conocemos los problemas de países lejanos, pero ignoramos los movimientos internos de nuestra propia mente. Y aquí la enseñanza de Spinoza vuelve a cobrar fuerza. La verdadera sabiduría no consiste en acumular información, consiste en comprender nuestra naturaleza, comprender nuestras emociones, comprender las causas que nos mueven, comprender nuestra conexión con el todo. Cuando esto sucede, dejamos de sentirnos fragmentados. Comenzamos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que nace de la comprensión. Y aquí llegamos al corazón de todo. El mensaje que Spinoza parecía ver detrás del antiguo relato. La caída no fue adquirir conocimiento. La caída fue olvidar la unidad. Olvidar quiénes somos realmente. Olvidar que formamos parte de una realidad mucho más grande. El árbol del conocimiento simboliza el momento en que comenzamos a identificarnos exclusivamente con la mente separada, con el ego, con la apariencia, con el miedo. Pero también contiene una promesa, porque aquello que fue olvidado puede ser recordado. La unidad puede ser reconocida nuevamente, la paz puede ser recuperada, y el paraíso quizá no sea un lugar al que debamos regresar. Tal vez sea una forma de ver, una forma de comprender, una forma de existir. Si Spinoza tenía razón, entonces el árbol del conocimiento nunca fue una advertencia contra el saber, fue una advertencia contra la ilusión, contra la falsa separación, contra la identificación total con el ego. Y quizás la pregunta más importante no sea qué ocurrió en el Edén, sino qué está ocurriendo dentro de nosotros ahora mismo. ¿Estamos viviendo desde la unidad o desde la separación? ¿Desde la comprensión o desde la ilusión? Tal vez la respuesta a estas preguntas determine la calidad de toda nuestra vida. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. La unidad comienza con la comprensión. Y cuéntame cuál fue la enseñanza de Spinoza que más te impactó.
Si te gustó este tipo de contenido sobre filosofía, espiritualidad y sabiduría profunda, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que esté buscando respuestas más allá de las interpretaciones tradicionales. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces, el conocimiento más importante no consiste en aprender algo nuevo, sino en recordar lo que siempre estuvo dentro de ti.